Bueno, para tener de todos modos, pues, una referencia acerca del Homo heidelbergensis, en el cual pues, ya empleaba pues, formas de lenguaje y que habitó en Europa pues, entre 600.000 y 200.000 a.C. aproximadamente. Pues, vamos a ver un vídeo. Si lleváis unos cuantos años leyendo noticias acerca de la evolución humana o de la antropología, os sonará que los fósiles de homínidos de la cima de los huesos en la Sierra de Atapuerca se solían clasificar como Homo heidelbergensis. No obstante, en años recientes se hace referencia a ellos únicamente como preneandertales, de manera muy genérica. De hecho, de manera general parece que se ha perdido la costumbre o el hábito de hablar de Homo heidelbergensis para referirnos a los preneandertales. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hablar de esta manera tan ambigua o abierta cuando hasta hace poco tiempo se hablaba claramente de un género y una especie? Hay muchas veces en paleontología, y ojo, no estoy hablando ahora de paleontología humana y el estudio de nuestros ancestros, sino hablo de paleontología en general, en que los hallazgos son bastante fragmentarios. En ocasiones se encuentran solo uno o dos huesos, pero aún así estos huesos tienen suficientes características novedosas, nunca antes vistas, y se usan para definir una especie nueva. La ciencia avanza gracias a nuevos descubrimientos, y en ocasiones estos nuevos descubrimientos que ocurren posteriormente en el tiempo pueden tener como consecuencia que lo descrito anteriormente queda obsoleto o deba revisarse. Es muy habitual. Así, es posible que con el paso del tiempo se descubran más huesos de esa misma especie y la manera en la que fue definida en origen deba revisarse. Pero centrémonos ya en paleontología humana, que es el tema de este canal y de este vídeo. El desarrollo de los últimos años de la paleoantropología ha demostrado que ese taxón, esa especie Homo heidelbergensis, es problemático. Y es que esa especie inicialmente fue descrita en 1908 solo, únicamente a partir de una mandíbula. Sí, solo una mandíbula. Esa única mandíbula es, por lo tanto, el holotipo, el espécimen tipo que define la especie. Y poco después de encontrarse el parecido de esta mandíbula con otra encontrada asociada a restos craneales en la cueva de Agaco en los Pirineos orientales franceses, hizo que se asimilara este cráneo a esa mandíbula y, por lo tanto, esa imagen fuera la que se popularizara como Homo heidelbergensis. Y a partir de ahí, muchos hallazgos del Pleistoceno europeo, incluso del Pleistoceno asiático, incluso del Pleistoceno africano, han sido atribuidos a esta especie, Homo heidelbergensis. Como resultado de esto tenemos una gran inmensidad de fósiles del Pleistoceno medio asignados a esta especie, cuyo holotipo, recordemos, cuyo espécimen original que define era únicamente una mandíbula. ¿Y qué pasa? Que las mandíbulas en la antropología física se consideran un poco más plásticas y variables que el resto del cráneo, con lo cual la cosa ya pintaba. Usar una única mandíbula para características de una especie, cuando es algo que puede variar entre individuos de una misma población, trae problemas. De hecho, las características que inicialmente definían como Homo heidelbergensis se pierden en un mar de variabilidad que se observa entre los homínidos fósiles atribuidos a esta misma especie encontrados a lo largo del Pleistoceno medio en Europa, parte de Asia y parte de África. En un reciente artículo publicado en la revista Evolutionary Anthropology se ha propuesto una serie de medidas para corregir lo que se ha venido llamando el enredo o enigma del Pleistoceno medio. En este artículo se proponen estas medidas. En primer lugar, el taxón de homínido Homo heidelbergensis, así como también el Homo rhodesiensis, que por lo visto también es igual de problemático, que tienen unas definiciones originales muy mejorables y que han sido comprendidos y usados para asignarse de manera muy variable por investigadores e investigadoras a lo largo de décadas. Estos taxones deberían abandonarse, ya que no reflejan la gama de variabilidad de los homínidos del Pleistoceno medio. En segundo lugar, proponen la introducción de un nuevo taxón, una nueva especie, Homo bodoensis, como un antepasado temprano del Pleistoceno medio del linaje que llevaría a Homo sapiens, a los humanos anatómicamente modernos. Y esta especie tendría una distribución panafricana que se extendería hasta el Mediterráneo oriental, incluyendo por lo tanto Oriente Próximo. Así pues, los fósiles de homínidos del Pleistoceno medio panafricanos que tengan esta distribución parecen tener características comunes que llevan a los autores de este artículo a definir Homo bodoensis. Y únicamente los fósiles de este área de distribución en esta edad deberían ser clasificados de esta manera. ¿Qué pasa con los fósiles de los llamados preneandertales de Europa occidental? Como por ejemplo los fósiles de homínidos hallados en la cima de los huesos de Atapuerca. Pues bien, los autores de este trabajo proponen que todos
conocidos fósiles del Pleistoceno medio de Europa occidental, que hasta hace poco, hasta tiempo reciente, habían sido clasificados como Homo heidelbergensis, que directamente sean clasificados como Homo neanderthalensis, ya que muestran la aparición temprana de muchos rasgos que luego encontramos en los neandertales y al fin y al cabo solo es extender un poco, bajar un poco el origen de esta especie. Proponen asimismo que los fósiles asiáticos del Pleistoceno medio, como por ejemplo los abundantes fósiles paleoantropológicos de este periodo en China, formen parte de un linaje independiente. Y así parece que se pone un poco de solución a este enredo o enigma del Pleistoceno medio. Ahora bien, en este momento es el turno de la comunidad científica paleoantropológica. Ahora es el momento en que el resto de la comunidad paleoantropológica teste esta hipótesis, vea si estas propuestas cuadran con sus propios datos, sus propios hallazgos, ver si esta propuesta encaja con lo que se observa mejor con el registro fósil y entonces pues seguir esta propuesta o hacer otra. Y es que no hay más, así trabajamos en ciencia y de todos modos desde aquí estaremos atentos para seguir de cerca este asunto. Si nos acompañáis podremos seguir indagando juntos en todos estos temas que tanto nos interesan. Así que bueno, por eso de todos modos, pues yo no quería hacer especial hincapié, aparte de que, claro, digamos esas ramificaciones en tantas especies de homínidos, pues literalmente pues lleva a que uno literalmente se pierda. O sea, que ya pues uno pues tenga pues ya estudios, digamos, más avanzados. De todos modos, lo que sí que podemos pensar es una cosa, digamos, muy sencillita. No hay una, entre el Homo anteceso y el hombre neandertal en Europa y también y evidentemente por tanto en la península ibérica, pues no hay un eslabón perdido, sino que hay un nivel de homínido pues muy semejante al Homo neanderthalensis que habitó en el continente en ese periodo de tiempo en el que se extinguió una especie y surgió una nueva. Incluso, pues, de todas maneras, pues esas conjeturas pues, llevan a los arqueólogos y a los paleontólogos, pues digamos, pues a cuestionarse de los hallazgos que ya habían tenido lugar con anterioridad. Bueno, ya propiamente con respecto al Homo neanderthalensis. Casi siempre lo escribo mal. Habitó en buena parte de Europa y parte de Asia, desde aproximadamente el 125.000 a.C., extinguiéndose hacia el 40.000. Bueno, esto lo me corresponde. Es la sigla de circa, es decir, cerca de, es decir, para abreviar, digamos, lo del hecho de decir alrededor de 125.000, de 40.000. Es antes de Cristo, pero lo sí, claro, pero duda. Se pone una C. Bien, bueno, las primeras comunidades, los primeros ejemplares datan de 250.000 antes de Cristo aproximadamente, pero convive con esos pre-neandertales que todavía habitaban pues, en Europa o en Asia. Y, por tanto, pues mientras se van extinguiendo, pues el neandertal, digamos, que impone su hegemonía en esas áreas
no llegó a habitar en todos los espacios donde los homínidos estaban ya presentes. Su extinción, pues, viene a poner fin al Paleolítico Medio y dar paso al Superior. Conviviendo como en el Homo sapiens. ¿Por qué se extingue? Bueno, pues las causas son diversas y digamos que hay pues, todo tipo de conjeturas. Al fin y al cabo también se puede pensar que todas se dieron a la vez, es decir, pudo ser por causas naturales debido a enfermedades. Pudo ser también por la consanguinidad, porque el Homo neanderthalensis vivía en grupos más reducidos que el Homo sapiens y por tanto eso le hacía más proclive pues, a heredar las taras genéticas y enfermar con mayor facilidad. Su relativa menor inteligencia hacía pues, que pudiera tener menos lazos colaborativos y por tanto su supervivencia fuera peor. Y también pues, podía darse el caso de que simplemente pues, se le encontrase con una especie de homínido de superior inteligencia y prácticamente la misma fuerza física, pues pudieron haber favorecido su extinción por causas violentas. Pudo haberse heredado todo ello. También, pues, el hecho de que convivieran podía haber supuesto que literalmente ambas comunidades se hubieran podido mezclar y al imponerse, digamos, el genoma del Homo sapiens sapiens, pues el del Homo neanderthalensis, digamos, se haya diluido. Bueno, todas las hipótesis, digamos, están puestas encima de la mesa, como si fueran las cartas de una baraja. Aún así, ¿qué características tenía esta especie? Pues lo vamos a ver a continuación. Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido, un repaso por las principales especies de homínidos y las principales etapas de la prehistoria. Ya llevamos unos cuantos vídeos hablando de que tras la salida de las poblaciones del género Homo de África dieron lugar a especies nuevas. Es el caso de los neandertales o Homo neanderthalensis, la especie de homínido que se considera originaria de Europa. En 1864, William King describió el primer ejemplar fósil de Neandertal, que había sido hallado tiempo antes, en 1856, y que había recibido interpretaciones de lo más diversas, como ya vimos. En esta ocasión, King lo describió como una especie nueva de humano fósil, Homo neanderthalensis, haciendo en su epíteto específico referencia al lugar en el que se encontró ese primer fósil, el Valle de Neander. Mucho hemos avanzado en el conocimiento de los neandertales desde entonces. El origen de los neandertales podemos rastrearlo hasta el Próximo Oriente, donde ya se encuentran poblaciones de los llamados tradicionalmente como preneandertales, en lugares como Israel, donde por cierto se produjo un hallazgo hace unos pocos meses y os lo contamos. Desde allí, estos preneandertales se expandieron por toda Europa, donde podemos encontrar fósiles suyos en muchos yacimientos hace alrededor de 400.000 años, como es el caso, por ejemplo, de la cima de los huesos en Atapuerca. Para algunos autores, estos preneandertales ya deberían ser considerados como neandertales tempranos. Los neandertales u Homo neanderthalensis son una especie humana que vivió durante un intervalo de tiempo comprendido entre hace unos 400.000 años y unos 28.000 años atrás. Su distribución geográfica fue muy amplia y ocuparon muchos hábitats de toda Europa, desde las costas de Portugal hasta el Próximo Oriente y desde las llanuras norteeuropeas hasta las penínsulas del sur de Europa.
¿Qué características físicas tenían estos neandertales? Por un lado, tenían una complexión muy robusta. La gran robustez de sus huesos demuestra una gran musculatura, ya que poseen grandes crestas e inserciones musculares en sus huesos donde se insertarían estos potentes músculos. Tenían hombros anchos, clavículas largas, una gran caja torácica como con forma de barril y sus extremidades eran más cortas que las nuestras. Sin embargo, sus cráneos eran mayores que los nuestros, con una capacidad craneal mayor que la nuestra y cerebros, por lo tanto, más grandes. El techo del cráneo era bajo, la frente muy liza y tenían muy marcados los torus supraorbitales, los huesos sobre los ojos donde tenemos las cejas. Sus mandíbulas, al contrario que nosotros, no tenían un mentón bien marcado. Su peso medio se estima en unos 84 kilos y su altura de entre unos 60 y unos 70 para los machos y aproximadamente 10 centímetros menos para las hembras. De hecho, de ellos tenemos hasta datos del color de su piel o de su cabello, gracias a la secuenciación de su genoma. Y es que sabemos que al menos algunos individuos de esta especie tenían la piel clara y el cabello rojizo. ¿Qué hay de su cultura? Los neandertales, por lo visto, ya cuidaban de sus enfermos, y en los neandertales ya tenemos evidencia sólida de enterramientos. Los neandertales ya muestran una industria rítmica de tipo 2 OHLense que se ve perfeccionada hasta llegar al musteriense de los neandertales. E incluso se han hallado pinturas rupestres de estas cronologías, cuyos autores serían potencialmente neandertales, aunque son bastante polémicas. Cuando llegamos los sapiens o humanos modernos a Europa, se tuvo que producir algún tipo de convivencia, ya fuese más pacífica o más violenta. Pero finalmente los neandertales desaparecieron, aunque bueno, no del todo. Y es que la convivencia entre humanos modernos y neandertales llegó a más. La secuenciación del genoma neandertal ha revelado algo, y es que los humanos modernos actuales euroasiáticos compartimos entre un 1% y un 4% de nuestro genoma con los neandertales. Así es que las poblaciones euroasiáticas tenemos entre un 1% y un 4% de ADN neandertal dentro de nosotros. Estos resultados plantean la hipótesis de que los humanos modernos, al llegar al próximo Oriente tras su salida de África, se debilitaron al menos durante un corto periodo de tiempo con los neandertales. Y de hecho la existencia de fósiles de individuos con características híbridas respalda esta teoría. Y ahora sí, ¿cuándo y dónde aparecen los humanos modernos? Los que siempre hemos llamado Homo sapiens. Lo veremos muy pronto. Si nos acompañáis, podremos seguir excavando en nuestra historia. Así que para no perderos ningún vídeo, suscribiros al canal y darle al botoncito de like. Bueno, ahí tenéis de todos modos un esqueleto completo y una imagen de un cráneo, con esas características físicas que ya habéis visto, una altura ligeramente menor que la del ser humano actual, aunque eso sí, pues con un torso ancho, hombro y unos hombros que también lo eran. En el caso del cráneo, pues no tenía un mentón en la barbilla, luego la cuenca orbital de los ojos estaba muy marcada. Bueno, ¿dónde habitaron? Bueno, pues salvo aquellos terrenos, pues digamos, con un clima más frío, pues ocuparon buena parte de Europa, también habitaron en Asia y no solo en zonas de Oriente Próximo, sino también en Asia Central. Como al fin y al cabo pues aparecen, digamos, posicionados los lugares de hábitat y en espacios donde, digamos, no se han encontrado restos fósiles, pues se estima que pudo haber habitado pues toda esta zona. Digamos, pues a la extensión de las áreas donde se han encontrado restos. Bueno, hay que señalar pues, entre sus características que empleaba el lenguaje, y eso porque se sabe. ¿Cómo podemos saber que se comunicaban a través de la lengua? Y claro, por eso esto ya, pues como yo ya os había señalado, tenía una ventaja, porque claro, el conocimiento podía pasar de generación en generación. La manera de comunicarse, pues al antaño que pudiera ser pues, por signos, por gruñidos o cualquier otro tipo de ruido, pues va a pasar a realizarse mediante la palabra y por tanto las comunicaciones van a ser más complejas, va a favorecer también
el raciocinio y el pensamiento abstracto, pero también pues que no solo digamos pues las habilidades vayan a pasar de generación en generación, sino también pues va a posibilitar el desarrollo de la cultura. Bueno, hay que señalar que constituía clanes, es decir, van a ser grupos reducidos con lazos de parentesco, y claro, pues al presentar grupos más grandes que en el pasado, pues se podía practicar el trabajo colaborativo, incluido también pues, el asentamiento temporal en algunos lugares. No va a habitar única y exclusivamente en cuevas. Bueno, también hay que señalar que poseía una industria lítica compleja, y para que os hagáis una idea, pues ya veis pues todas estas herramientas líticas halladas en el yacimiento de Arganmacha, en Vizcaya, donde hay una gran variedad de tamaños y también de formas. No van a ser pues los objetos propios, digamos, de la cultura chelense, sino ya de la mosteriense, incluso pues teniendo formas pues ya más propiamente de microlitos. Y claro, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con lascas que podían servir de cuchillo, puntas para las lanzas, hendedores, denticulados, a modo de sierra, perforadores, ya lo digamos pues más afilados y más apropiados para poder llevar a cabo, pues, por ejemplo, agujeros en las pieles, raspadores, raederas, buriles, etcétera, etcétera. Y luego además algunos piensan que las primeras manifestaciones artísticas las llevaron a cabo los neandertales, porque realizaron, digamos, pues, los primeros objetos parietales o las primeras pinturas rupestres, aunque esto de todos modos es todavía bastante discutido. Pero lo que sí que es evidente es que el Neandertal tenía una cultura propia más allá de la mera supervivencia en un medio hostil. Desarrolla afectos hacia sus semejantes, y esto en qué se reconoce. Pues van a practicar los primeros enterramientos. Además, también van a utilizar objetos que no servirían pues, simplemente como útiles, como herramientas. Ya que en estos enterramientos pues, se depositan algunos de estos enseres, y algunos simplemente eran avalorios que podemos considerar que eran amuletos.
o simplemente pues les emplearán por una suerte, pues digamos, de gusto y capricho. Ahí tenéis de todos modos pues la recreación de un enterramiento, precisamente pues bajo una sima. También hay que señalar otra cosa, y es que, claro, el fuego ya era dominado por la especie humana, pero los neandertales ya habían buscado pues otras formas de cocinar. Ya pensado pues, en cómo poder utilizar pues, algún tipo de objeto o de ser para llevar a cabo algún tipo de elaboración de la comida que fuera pues, más allá que poner una carne bajo un fuego y asarlo. Bueno. Bueno, también desarrolló el arte mobiliario. Bueno, sobre las primeras pinturas o las primeras esculturas, digamos que eso sería objeto de discusión, pero los primeros objetos, digamos, diseñados con una intención clara, pues venían a ser cosas como las que veis ahí. Objetos realizados en hueso, en asta o madera que tenían marcas o incisiones, que se realizan por tanto de manera deliberada y que pudieran pues corresponder a esos posibles ritos que tuvieran por aquel entonces. Bueno, ¿esto es propiamente arte? En su tiempo sí sería. Aquí ya de todos modos pues había una intención a la hora de marcarlo, una intención digamos meramente artística. Bueno, podemos considerarlo que sí o podemos considerarlo que no, pero al fin y al cabo no era algo práctico, útil y necesario que en ese tipo de objetos como los que tenéis ahí, de hueso, hubiera que llevar a cabo algún tipo de marca o algún tipo de incisión. Y claro, pues digamos que eso es objeto de debate. Es decir, bueno, son marcas, pero esto no se puede hablar propiamente de arte, o pensar lo contrario, es decir, son unas incisiones realizadas deliberadamente y sí que son una manifestación artística. Digamos que el debate está abierto. En el caso del hombre del Cromañón, ahí ya no hay debate posible alguno. ¿Esos huesos de qué eran, Julio César? Pues de cuervo. De cuervo. ¿De cuervo? Ah, sí, de cuervo. De cuerno. De cuervo. Cuervo. De yacimiento de huesos de cuervo de yacimiento Pues es que de todos modos son de tamaño muy pequeño. Un centímetro por ejemplo. Así es. Claro, pensar cómo son esos pájaros, muy grandes y mucha envergadura no tienen. No tiene. Bueno, con respecto al Paleolítico superior.
acerca del Homo sapiens sapiens, conocido como hombre de Cro-Magnon. Surgió cerca de él 40.000 antes de Cristo y es la especie propia del Paleolítico superior, que abarca desde 40.000 a 10.000 antes de Cristo aproximadamente. Ahí tenéis de todos modos pues el cráneo Cro-Magnon 1, es decir, el que precisamente dio nombre a la especie. Eso hallazgo ahí en el siglo XIX, pues digamos pues un gran acontecimiento porque se encontraron con un cráneo antiquísimo, pues con una ligera, digamos, variación con la especie humana en la actualidad. Ahí tenéis de todos modos pues una recreación informática del mismo, del cual pues se sabe que incluso pues, tuvo un tumor en la frente, de ahí la forma del cráneo, ese aspecto del cráneo. Ahí tenéis de todos modos pues precisamente la reconstrucción del mismo, partiendo de todos modos pues del propio cráneo y con la información que se tiene de su genoma, pues la edad y el aspecto que pudiera tener. Incluso pues ha determinado que tenía pues una ligera alopecia. Bueno, la especie no deriva del Homo neanderthalensis, sino que surgió como una variación del Homo erectus, de ahí que su origen fuera africano y que emprendiera pues, un proceso migratorio que le llevaría pues, a habitar no solo dicho continente, sino también el resto. Primero Asia y Europa, y luego Oceanía y América. Bueno, de todos modos, pues y aun teniendo en cuenta los hallazgos que han tenido lugar en diferentes continentes, digamos que todavía pues, el San Benito de Hombre de Cro-Magnon no ha desaparecido, y de hecho pues en la actualidad pues a estos restos de dicha especie se les denomina científicamente también como European Early Modern Humans, es decir, las siglas EMH, que es como lo encontraríais, pues, por ejemplo, en la Wikipedia. Bueno. Bueno, tenía útiles sofisticados de diferentes materiales. Como la piedra tallada, la madera,
y el asta. Así, por ejemplo, ya utilizaba punzones para poder agujerear las pieles y coserlas unas a otras. También tenía zagallas. Empleaba arcos y utilizaba propulsores. Bueno, ¿qué eran los propulsores? De todos modos, pues en el documental Memoria de España ya lo hemos visto pues, en acción. Uno de ellos, al fin y al cabo, pues se podían emplear para lanzar las jabalinas con más fuerza y a mayor distancia y precisión. ¿Sabes qué son? Ahora vamos. Ahí tenéis un propulsor lanzando un dardo. Uy, aquel que está ahí allá que se quite. Ya, pero ahí está la mitad del camino de donde está ella ya. Ah, que se quite, deja. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿habéis visto la zagalla? Era la zagalla. Lo que hace ya La es zagalla, darle el impulso que era lo que la sujeta a la flecha, a la jabalina, a la flecha. Será un predecesor o un... No sabía que se llamaba así. El impulsa la flecha. Que la zagalla es el dardo. Ah, es lo que tira. Claro, lo que le impulsa. Es una flecha. Es el propulsor. Vale, vale, es que el propulsor también es Y claro, pues eso ya de todos modos, digamos que el grado de inteligencia que tiene le permite, de todos modos, tejer estrategias y posibilitar un trabajo pues, más colaborativo. Porque claro, eso era necesario, pues, por ejemplo, para cazar animales ya de un tamaño grande, como pudiera ser un mamut o un mastodonte. Claro, ¿qué era lo que hacían? Pues buscaban atrapar al animal para poderle dar muerte. Y no era, pues por tanto, un combate de cuerpo a cuerpo entre cazador y presa. De todos modos, hay que señalar que dentro de una sociedad igualitaria en la que en que todos se ayudan y no hay posesiones, hay que señalar que formaba clanes y posteriormente tribus. Claro, en los clanes había grupos de 30, 40, 50 personas con lazos de parentesco. Podemos pensar que dentro del clan podía haber tíos, primos, sobrinos. Pero claro, en el caso de la tribu, ya digamos los lazos de parentesco estaban más diluidos y en muchas ocasiones pues simplemente estos clanes se unían entre sí pues para colaborar entre ellos durante la recolección de determinados frutos o raíces, para practicar la caza, para levantar campamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguían de todos modos, aún así, pues practicando el nomadismo. Y hay que mencionar
formaba campamentos temporales, algo que también hacía el hombre de Neandertal. Es decir, se podían asentar en determinados lugares de manera estacional o dependiendo de todas maneras de la disponibilidad de recursos en unos sitios u otros. Aunque eso sí, pues los desplazamientos, digamos de año en año, pues podéis imaginar que no serían de todos modos demasiado largos. Hay que señalar que realizó las primeras manifestaciones artísticas en donde sí que adivinamos claramente un sentido estético. ¿Y cuáles vendrían a ser? Pues aquellas, digamos, pues relacionadas con sus rituales mágicos religiosos, que irían más allá de los enterramientos neandertales. Aunque de todas maneras también podemos pensar que podían llevar algún tipo de objeto o valorio que les identificara entre sí, es decir, para reconocerse los clanes entre ellos o las tribus entre ellas, pues podían llevar, digamos, alguna suerte de distintivo. Bueno, ahí tenéis de todos modos, pues señalados diferentes yacimientos arqueológicos del Paleolítico Superior, donde nos vamos a encontrar pues precisamente con esas muestras artísticas, incluyendo también ejemplos de pinturas murales. Así, por ejemplo, tenéis señalado el yacimiento de Willendorf, donde se dio una Venus del mismo nombre, Altamira, la cueva del Castillo en Cantabria, Lascaux con sus pinturas murales, etcétera, etcétera. Bueno, pues también tenemos que pensar una cosa, y es que, igual que aparecieron los rituales mágicos religiosos, igual que aparecieron las primeras manifestaciones artísticas, también apareció la música. Podemos pensar que el hombre de Neandertal practicaba algún tipo de instrumento para tocar música. Pues quién sabe, a lo mejor pues cogía un palo y empezaba a percutir contra otro, o descubrió que soplando a través de un hueso sin tétano o de una caña pues se producía algún sonido que le podía hacer gracia, pero donde sí que sabemos que sí que se practicaba algún tipo de música era en tiempos del Paleolítico Superior y por parte de los hombres y mujeres del Cromañón. De hecho, pues en una de estas primeras manifestaciones escultóricas, la Venus de Lausel, pues aparece en este relieve, o bueno, en este bajo relieve, pues precisamente una mujer con un cuerno. ¿Y por qué se sabe que eso es un instrumento y no es un vaso para beber? Pues muy sencillo, porque más que probablemente podríamos pensar en ello. Es decir, podemos decir, bueno, es que era un recipiente, pero teniendo en cuenta pues
los rituales que se podían tener y que esta es una representación pues, relacionada con estos rituales, pues lo más probable es que pensemos que en vez de una mujer desnuda que está utilizando un cuerno para beber agua, y digo agua porque como no existía la ganadería, pues no iba a beber leche. Así que por tanto lo que tendríamos que pensar, pues más que probablemente, es que estaba representando un cuerno para que era utilizado como instrumento de violín. Eso por un lado. Y por otro, pues aquí tenéis una flauta o una prolonga. Bueno, ¿cómo era la música prehistórica? Pues, vamos a ver en este vídeo, pues de qué ejemplos nos puede de todos modos señalar. Tan lejos que las ondas se encuentran ya en el espacio interestelar, más allá de nuestro sistema solar. Una evolución que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos e incluso milenios, y que poco a poco iremos descifrando todas las claves que se fueron dando para llegar hasta la actualidad. Acompáñame en este viaje y estoy seguro que te sorprenderá. De las acciones humanas, una de las pocas que trasciende a todas las culturas es la música. A todos nos pasan cosas con la música. Nos anima, nos relaja, nos emociona, empatiza con nuestros sentimientos, nos acompaña en los momentos más importantes de nuestra vida e incluso nos ayuda a expresar sin necesidad de usar palabras. Pero, ¿te has preguntado dónde surgió la música? Según algunos expertos en evolución, incluido Darwin, la música surgió como una herramienta de cortejo, dentro de lo que se llama la selección sexual. En otras palabras, el hacer música ayudaba a cortejar a las hembras y así facilitar la copulación. Otra hipótesis que se baraja es que la música surgió gracias a la evolución física del ser humano, especialmente gracias a la bipedestación. Al bajar de los árboles y pararse en los pies, el ser humano primitivo se hizo consciente de sus movimientos y del ruido que hacía al caminar. Es innegable la función social que la música logra. Esa forma casi mágica en que hace que nos reunamos alrededor de ella. La música, que en contextos formativos puede facilitar estados de fervor religioso, de emocionalidad y de euforia. Es la misma que, según el investigador Joseph Cordalia, habría sido usada en un principio para atacar a los depredadores de la sabana africana. En sus palabras, la música habría surgido de ruidos rítmicamente bien organizados, predecesores del canto coral, que fueron inicialmente establecidos como una medida de seguridad contra los grandes depredadores terrestres de la sabana africana. Todas estas hipótesis pueden ser ciertas o no, puesto que
discutidos por los prehistoriadores porque se trata de un arte que en muchos casos no es físico. No hay modo de documentar la aparición del canto y expresiones corporales, ya que no dejan evidencias reconocibles. Hace unos 82.000 años, en el Egipto medio, empiezan a crear personajes o joyas con pequeñas conchas perforadas. Y más adelante, sobre los 70.000 años, se encuentran los primeros vestigios de arte en la cueva de Blombos, Sudáfrica, y es posible que en esa oscilación de tiempo naciese la música. Como dije antes, es imposible documentar la aparición del canto, pero es muy posible que el primer instrumento musical fuese la voz humana, como medio de comunicación, puesto que científicos actualmente han hallado similitud con las lenguas tonales de Asia y África. Todo esto acompañado con palmadas y pisadas en el suelo rítmicamente, como comentaba en su hipótesis el investigador Jordani. De lo que sí hay constancia es de instrumentos que se crearon con objetos de lo que iban encontrando en su entorno natural, como madera, piedra, cuernos y otros huesos de animales, y es en eso en lo que nos vamos a centrar. ¿Te preocupa el dolor de espalda, rodillas, hombros o cualquier otra parte del cuerpo? Prueba esta solución natural. Existen 4 tipos de instrumentos prehistóricos: los idiófonos, membráfonos, cordófonos y aerófonos. Los instrumentos idiófonos son aquellos que producen sonido por medio de la materia con la que están construidos. Puede haber 2 tipos: los que son tocados con pies y palmadas con las 2 manos sobre los muslos, y con palos, varas o huesos contra troncos o sonajeros con semillas y piedras. Los instrumentos membráfonos, que fueron fabricados a partir de piel tirante sobre una nuez de coco, o fabricando la caja de resonancia a partir de un tronco de árbol hueco. Los instrumentos cordófonos, fabricados a partir de arco de caza para lanzar flechas, se tocaban pulsando la cuerda o frotándola contra un arco. Esto se considera el comienzo de los instrumentos de cuerda tensada. Hace unos 10.000 años, en la región francesa de Dordogne, aparece en una cueva un hombre dibujado tocando un arco. Los instrumentos aerófonos son instrumentos cuyo sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta, principalmente construida con un hueso o caña de diferentes tamaños. La flauta más antigua descubierta en la cueva de Hohlefels data de aproximadamente 35 o 40.000 años de antigüedad. Está fabricada con un hueso de buitre, tiene 5 agujeros y se supone que puede producir al menos 7 notas diferentes. Aún no se ha podido experimentar con una réplica, ya que ésta se encontró rota en 12 fragmentos. Fue hallada junto a los fragmentos de otras 2 flautas de marfil hechas con defensas de mamut. Todo esto fue descubierto junto a la Venus más antigua del mundo que se haya conocido hasta ahora. También se han encontrado prototipos de trompas fabricadas a partir de cuernos de animales, como por ejemplo bovino. Servían tanto para mandar señales sonoras como instrumentos musicales. Aquí podemos ver a la Venus de Lausel cómo sostiene un cuerno en su mano derecha. Se desconoce el motivo por el que se originó la música. Algunas hipótesis dicen que se originó por el interés en querer imitar el sonido de los animales. Otras dicen que,
mediante el hechicero o chamán de la tribu, que actuaba como mediador entre el mundo espiritual y terrenal, mediante melodías cantadas acompañadas por movimientos y ritmos de percusión, se comunicaba con las deidades, con los espíritus buenos y malos, ahuyentaba la muerte y rituales para curar enfermedades, incluso danzas para invocar a las lluvias. Una idea no muy descabellada, puesto que la figura del chamán se puede apreciar hoy en día en las culturas africanas o indígenas. Sea como fuere, la conexión de la música con lo divino es una creencia que ha permanecido desde el despertar de la humanidad hasta nuestros días. Y hasta aquí el primer capítulo de Historia de la Música. No te pierdas el segundo, que saldrá en los próximos días, y hablaremos sobre la música. Bueno, así ya de todos modos, pues con este vídeo pues nos hacemos de todos modos pues una idea ya precisamente acerca del origen de la música y cómo y ya de todos modos pues la percusión, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de viento ya estaban presentes acerca del origen, el hecho de que por qué surgió la música, pues claro, pues hay varias hipótesis que pudieron darse de todos modos al mismo tiempo. Es decir, pues que formase parte de los rituales mágicos religiosos, que formaran parte de las estrategias de cortejo, que se buscase imitar la voz de los animales para la caza o para ahuyentarles, etcétera, etcétera. Bueno, en el arte mobiliar, perdónate, hoy he puesto parietal. ¿Qué cabe especificar? Bueno, pues se trata de objetos realizados en asta, en hueso o en madera, con incisiones y marcas. En unas ocasiones podían ser de objetos que simplemente pudieran ser de uso práctico, es decir, que nos encontremos con esa decoración en un arpón, en un propulsor, también las azaballas, las flechas. Pero también van a estar presentes en objetos que no son útiles de uso cotidiano, como son los bastones rituales.
ahí tenéis de todos modos pues un bastón perforado, donde aparece pues inciso la forma de un ciervo, hallado en la cueva del castillo de Puente Riesgo. Y hay que señalar que podían estar policromados. ¿Y eso por qué se sabe? Bueno, porque si las cuevas estaban decoradas con pinturas y también se han encontrado guijarros coloreados, pues ¿por qué no iban a estar pintados estos objetos? Con esos colores terrosos que vienen a estar presentes en estos objetos líticos que estáis viendo ahí. En este caso son, digamos, pues simples guijarros que han sido pintados. Ahí, con esas líneas, con esas franjas. Bueno, estos van a incluir formas decorativas, y relieves incisos. Incluso podemos adivinar perfectamente unas formas escultóricas, pero claro, digamos que lo más común, lo más sencillo que nos vamos a encontrar, pues es que se lleven a cabo incisiones con marcas, con líneas o con las representaciones de animales. Porque claro, si la especie humana en tiempos del Paleolítico Superior era capaz de hacer incisiones en la piedra y trabajarla, ¿por qué no iba a poder hacerlo en la madera, en el asta o en el hueso, siendo materiales más blandos? Bueno, aquí tenéis de todos modos pues una serie de objetos en hueso, como son platos, que vienen a estar decorados con esas formas de animales que también nos pueden recordar a las propias pinturas murales que se encuentran en la cueva de Castillo. Bueno, dentro del arte prehistórico, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con una combinación de elementos simbólicos y elementos naturalistas. Es decir, elementos que simbólicamente pues, hacen referencia a la fertilidad o otro tipo de marcas en relación a esos rituales, por lo cual nos vamos a encontrar pues, con líneas que se entrecruzan o que se disponen paralelas con representaciones naturalistas de animales.
Así, pues tenéis pues, esa pequeña escultura donde está presente la cabeza de un caballo, realizada en un asta de ciervo y que se halló en la cueva de Mas-d'Arcy, en Francia. También, pues, en esa área pirenaico-cantábrica, donde pues, se han hallado pues, todas estas manifestaciones y con unas características, digamos, pues más bien comunes. Bueno, estos animales que se representan, pues vienen a tener unas características comunes. No nos vamos a encontrar, por ejemplo, con zorros, conejos, ratones, gatos, sino animales ya, digamos, con un cierto tamaño que eran objeto de caza por aquel entonces. ¿Y de cuáles estaríamos hablando? Bueno, si aparecen caballos, ¿qué pensáis de los caballos? ¿Que era simplemente que les gustaban, pues montaban en ellos, pues que les cazaban en aquella época? Así que también había que sumar, pues, la presencia de bisontes, la presencia de ciervos, incluso pues en unas pinturas rurales que vamos a ver estos días, pues vamos a ver rinocerontes en una cueva francesa, lo cual es algo que de todos modos que nos puede llamar la atención, y que cómo es posible que hubiera. ¿Cómo es posible? Que en realidad había rinocerontes por aquel entonces en Europa, una especie de la sabana africana y de climas tropicales. Bueno, naturalmente pues que los bisontes, por el cambio climático, durante el Paleolítico y también pues, por la caza practicada por los hombres de Cromañón, pues acabó desapareciendo, digamos, pues, de esas latitudes, pero evidentemente pues el hecho de que fuera objeto de persecución y caza, de que fueran representados. ¿Por qué se representan, digamos, animales de manera tan habitual? Y además ya más concretamente este tipo de especies. Bueno, pues guarda relación pues, precisamente con esos rituales mágicos religiosos. En un mundo hostil, donde había peligros de todo tipo y donde todo giraba en torno a la propia supervivencia, pues pasar enfermedades y hambre era lo más común, y la muerte pues estaba al acecho a la mínima ocasión. Así que claro, digamos que estas clanes, estas tribus, en esos ritos pues digamos que se conjuraban a poder tener abundancia de aquello que tenían que obtener. Y evidentemente pues el mayor objeto de anhelo pues eran precisamente esas especies de las cuales podían obtener pues una cantidad, digamos, importante de carne y poder aprovechar también sus pieles. Bien, podemos pensar perfectamente eso. Eso por una parte, pero por otro lado también podemos pensar en otra cosa. Cuando estamos pensando en religiones de la antigüedad, pues estamos pensando en que los rituales y también aquello que era objeto de culto estaba en relación con las fuerzas de la naturaleza.
Así que claro, pues en esas religiones muy politeístas de la antigüedad, pues se rendía culto pues al sol, a la noche, a ciertos animales, a cuestiones relacionadas con la abundancia. Pensad por ejemplo en los antiguos egipcios, que tenían dioses antropomorfos, pero otros que eran animales, y también otros relacionados con las fuerzas de la naturaleza. Y claro, pues esos ritos, digamos, en la prehistoria, pues guardaban relación, digamos, con el hábitat en el cual vivían. Así que, en cierto modo, pues venían a marcar esa relación que tenían con el medio natural por aquel entonces. Es decir, que ellos se relacionaban así también con los animales. Animales con los que compartían de todos modos ese espacio, que era un objeto de caza, pero también en cierto modo también una suerte de objeto de veneración. ¿Os puede parecer algo extraño? Porque al fin y al cabo, pues en la actualidad hay culturas pues, que consideran que hay animales que son sagrados, o que se les respeta porque no se ingiere pues, la carne de determinados animales, etcétera, etcétera, que viene a ser, desde luego, que una herencia pues, precisamente de Bueno, ahí tenéis de todos modos pues, una representación de ese bisonte, realizado también en Aspa, y el yacimiento del abrigo de la Madeleine. Bueno, aquí ya de todos modos pues tenéis esta representación tan curiosa en un propulsor, en donde está representado pues precisamente un cervatillo, la cueva de Mas d'Azil, de Francia, o sea, y además podéis reconocer evidentemente pues cómo es una obra de arte, porque sí que hay un gusto estético, como el cervatillo pues fue trabajado pues con una gran delicadeza y también con un gran realismo, y luego pues están estas incisiones marcadas rítmicamente, las perforaciones en el extremo del mismo. Bueno, sobre los bastones perforados o bastones rituales. Bueno, ¿por qué tenían perforaciones? ¿Qué sentido tenían? Bueno, pues porque de ahí podías colgar algo, como pudieran ser conchas, y hacer sonido pues desagitándolo. Podía utilizar pues también como instrumento de percusión. Seguramente estuvieran policromados y también pues tenían otras marcas e incisiones. Ahí tenéis un ejemplo, pues este bastón lo tenéis no son 4, es el mismo, también hallado en el yacimiento del abrigo de la Madeleine en Francia. Bueno, y luego ya sobre las primeras manifestaciones escultóricas, pues aparte de las incisiones en las cuevas, pues están las denominadas como Venus prehistóricas. Y ahí ya de todos modos pues entramos dentro de las conjeturas y las hipótesis. Porque se piensan que la Venus de Tantán y la Venus de Bergerac fueron las primeras manifestaciones escultóricas de punto redondo que habrían tenido que ser realizadas por neandertales. Pero claro, digamos que esto se discute. Y se discute también el hecho de que si esto realmente es una escultura, es decir, que si se trata de algo que ha sido trabajado para darle
una forma propia de las Venus prehistóricas, o que por capricho del destino, en un lugar donde hay un yacimiento arqueológico, pues una piedra deteriorada pudiera haber tenido una forma como esa. Ya más concretamente, pues vamos a ver qué es. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Paral. Y hoy vamos a hablar de todo un enigma del Pleistoceno medio. En 1981, en el yacimiento israelí de Bereket Ram, se encontró un canto de roca volcánica que pudo haber sido modificado de manera intencionada para asemejarse a un cuerpo humano femenino. Pero es que este canto estaba integrado en niveles achelenses, con una antigüedad de hace alrededor de 250.000 años. Es por eso que hay quien la defiende como la primera obra de arte de la humanidad, pero otros investigadores ponen en duda que estemos ante una escritura. Esta enigmática estatuilla, llamada popularmente la Venus de Bereket Ram, fue encontrado por la arqueóloga Naama Goren-Bad de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en un cráter lacustre al pie del monte Hermón, en la región de Masada, una zona vecina de los Altos del Golán, situada entre Israel, Siria, Líbano y Jordania, y que sirve de una especie de frontera natural entre estos países. La pieza es una figura muy pequeña, de apenas 3,5 centímetros. Está hecha de una roca volcánica rojiza y presenta un aspecto muy vagamente antropomorfo. Hasta ahí, pues nada fuera de lo normal, aparte de incorporar una posible nueva Venus a la familia de Venus paleolíticas. El problema surgió con la datación, la cual arrojó una antigüedad de entre hace 280.000 y 250.000 años, rompiendo todos los esquemas. Y esta datación parece ser bastante segura, ya que se realizó sobre el estrato de ceniza en el cual se encontraba esta pieza. Pero claro, esta edad situaría la fabricación de esta hipotética Venus en el periodo cultural achelense, en el que se enmarcan algunos ancestros nuestros como Homo erectus o Homo ergaster, los de nuestros antepasados más lejanos, y contemporáneos de los preneandertales en Europa. En este periodo achelense, la industria lítica estaba basada en los bifaces y otras herramientas también muy trabajadas, pero hasta ahora no hay ni rastros de que hubiese representaciones artísticas en estas cronologías. Esta Venus de Bereket Ram, pese a estar bastante erosionada y desgastada, muestra 3 incisiones que sí han sido muy discutidas, pero que parecen coincidir con las zonas a representar brazos y cuello de esta Venus. Algunos especialistas concluyen que simplemente se trata de una piedra a la que la naturaleza ha dado una forma caprichosa semejante a o remotamente parecida a una figura humana. Otros investigadores afirman que es patente que es algún tipo de instrumento afilado para realizar estos cortes, estas marcas, aunque admiten que es posible que el parecido con una figura humana femenina sea casual. Y por último, están los investigadores dispuestos a aceptar que estos humanos, posiblemente preneandertales, pudieran haber desarrollado un incipiente arte y que sería así el más antiguo, el más primigenio de nuestra historia. Durante décadas ha estado este debate, la atribución a la mano humana o que sea un simple caso de pareidolia natural. Un nuevo estudio, liderado por el historiador Mahmoud El-Sayed, apunta a la clara acción humana en su formación y, por lo tanto, cierto nivel de fabricación. Gracias a sus pruebas de análisis microscópico, ha determinado que esta potencial estatuilla no fue únicamente producto de la erosión natural, sino que fue intencionalmente tallada por manos humanas, utilizando posiblemente una herramienta hecha de pedernal con una punta afilada que se habría usado para dar forma a la cabeza o a los brazos de esta enigmática y posible estatuilla. Ahora bien, que haya sido modificada por la mano humana no significa que sea necesariamente una representación femenina como las Venus paleolíticas que aparecen más posteriormente. ¿Es realmente una Venus paleolítica tan antigua del Pleistoceno medio y del Paleolítico inferior? ¿O es, como otros afirman, un caso de pareidolia? El método científico nos recomienda ser cautos.
que fue de alguna manera modificada o tallada por manos neandertales, parece que se confirma. Pero si pretendía representar algo, si cumplía alguna función, no podemos dejarnos llevar por nuestras ilusiones o deseos. ¿Qué os parece? ¿Habíais oído hablar de ella? Pues si os interesan estos temas, no podéis perderos todos los vídeos que estamos preparando. Vamos a seguir indagando. Bueno. Por tanto, pues de todos modos, pues nos plantea una serie de hipótesis acerca de si se trata de una escultura o si se trata pues simplemente de una roca a la que caprichosamente pues, se le ha dado una forma que nos puede recordar a las Venus paleolíticas, como la Venus de Willendorf. Bueno, pues pasamos a todo otro y ya por la aprobación, pues